Bien, yo los voy a tener un poquito más ocupados. Les voy a pedir que si tienen Biblia la tengan a la mano. Pueden tomar su lugar. Vamos a buscar algunos pasajes. Una de las cosas que pasó cuando llegué a Semilla, que fue la segunda semana que se abrió, es que empezamos a estudiar en miércoles distintivos. Y yo venía de otra iglesia, de varias iglesias, y es más, crecí en una iglesia, no crecí mucho, pero crecí en una iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí, vamos a decirlo así, Semilla no es su primera iglesia cristiana? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, la mayoría. Entonces, se van a identificar mucho conmigo y con esto. Entonces, una de las cosas que pasó es que llegué a Semilla y yo venía de otras iglesias y con otras ideas. Y lo que pasó es que semana tras semana, en miércoles, estudiando distintivos en calle 7, donde decía el pastor Talí, a través de lo que enseñaba, pero no solo eso, si te das cuenta, no solamente decimos, hacemos esto porque sí, sino hay una razón bíblica por la cual hacemos estas cosas. Entonces, las razones que vamos a encontrar aquí son bíblicas. Entonces te voy a pedir que tengas tu Biblia a la mano y te voy a pedir que busques algunos versículos que van a ir saliendo. Cuando era chico le llamaban a este juego esgrima, que tú tenías que rápido ganarle al otro. Vamos a hacer algo así, nada más no le saques el ojo a nadie con tu espada, ¿sale? Entonces, el gobierno de la iglesia es este tema. ¿Te has preguntado, tal vez nunca lo has dicho, pero sí te has preguntado, cómo se toman las decisiones en Semilla? ¿Quién las toma? ¿Por qué se hacen de esta manera? Bueno, algo importante para arrancar es que Efesios capítulo 1, versículo 22-23, no vayas, te lo voy a leer yo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cómo está gobernada la iglesia? Principalmente la iglesia está gobernada por Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, las decisiones Él las toma, Él está a cargo de la iglesia, Él es la cabeza, Él es el que llena todo en todo. Entonces de aquí vamos a partir y vamos a ver que si estudiamos el Nuevo Testamento no nos ofrece una posición clara sobre cómo se debe gobernar la iglesia de Dios. O sea, podrías tú buscar y decir, bueno, la Biblia dice esto acerca de cómo se tiene que gobernar la iglesia, pero no hay algo claro que diga, mira, sí tiene que ser de esta manera, pero sí podemos ver en la Biblia 3 formas de gobierno. 2 en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 22-23. Y entonces, Efesios 1, 22 y 23. Ya se me olvidó. Ok. En el Nuevo Testamento hay 2 formas de gobierno acerca de la historia de la iglesia y vamos a ver algunas maneras. Hay una que se llama de obispos o episcopos, que es una manera de gobernar la iglesia, que son supervisores o lo que conocemos hoy en día como pastores. Es una manera que aparece en la Biblia, que es bíblica, que el pastor es el que liderea la iglesia y él es el encargado y él es el que gobierna la iglesia y toma todas las decisiones. Y Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, ¿alguien lo podría leer? Primera de Timoteo, no les voy a dar premio a los que ganen. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. ¿Quién dice yo? ¿Sí?
¿Sí? ¿El 7? ¿Sí? Sí. Ok, bien, entonces este es el episcopo, el obispo, el pastor, es una manera en que es bíblica y que aparece en la Biblia de cómo, quién es el encargado de la iglesia y cómo tomar las decisiones en la iglesia acerca del pastor. Y otra manera que aparece en la iglesia es los presbíteros o los ancianos. Pueden buscar Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 23, que habla acerca de esta manera de gobernar la iglesia o de tomar las decisiones en la iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 23. ¿Quién dice yo? ¿Sí? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, entonces otra manera de gobernar la iglesia que vemos que es bíblica es a través de los presbíteros, de los ancianos, de un consejo de ancianos. Ahora, una pregunta, ¿por quién debe estar entonces dirigida la iglesia? Y lo que vemos es que entre el episcopo y el obispo y el presbiterio hay diferencias muy marcadas. Hoy en día hay denominaciones que representan los dos extremos. La que sigue a un obispo, a un pastor, y él toma las decisiones, o la que es gobernada por un consejo de ancianos. Ahora, ¿quieres saber cómo lo hacemos en Semilla o Calvary? Lo vamos a ver la próxima semana. No, no es cierto, ahorita les voy a decir. Las dos formas existen y son válidas de acuerdo a la Biblia. Lo acabas de leer, lo acabas de ver. Es episcopos, pastores o ancianos. Estas dos formas son válidas, no es que se contradigan, pero vemos que no hay una enseñanza definitiva de la Biblia o una manera correcta, por así decirlo, que tiene que ser de esta manera. Hay una tercera forma que surgió con el tiempo, que se le llama congregacional. Esta opción no es bíblica, pero vimos que salió con el tiempo y es la iglesia, o sea, la gente es la que toma las decisiones en la iglesia. Pero lo que vemos es que es una manera muy peligrosa, porque si estudiamos la Biblia, lo que vemos es que cuando el pueblo decidió tomar las decisiones y no escuchar a Dios o a los líderes que Dios había puesto, fue ruina para ellos. Un ejemplo, no lo busques, es 1 Samuel 8:5. El pueblo decide, ¿sabes qué? Quiero un rey como todas las naciones. O sea, quiero ser como todos los demás, y lo que hacen es despreciar el gobierno de Dios. Y ellos querían ser gobernados por un monarca, querían ser gobernados por un hombre. Otro ejemplo, no lo busques, Éxodo capítulo 16, versículo 2. La congregación, estando con Moisés, murmuró contra Moisés y Aarón, hicieron su berrinche diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien ahí, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Hicieron su berrinche. Números capítulo 14, versículo 27, Moisés le dice a Dios: ¿hasta cuándo iré a esta multitud quejarse? Qué miedo ser una iglesia congregacional, donde la gente tenga que tomar las decisiones. Esto no es bíblico, no lo vemos en ningún lado. Hay una forma de gobierno que Dios estableció con su pueblo al principio, algo que se llama teocracia, que es gente gobernada por Dios. Dios gobernando a su pueblo. Acabó cuando ellos se cansaron de que Dios los gobernara y quisieron ser como todas las naciones, lo que vimos en 1 Samuel 8:5. Qué tristeza cansarnos de que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Qué tristeza cansarnos de que Él sea el que tome las decisiones. Pero es lo que hemos visto a través de la Biblia que ha pasado cuando la gente quiere imponerse a la voluntad de Dios. Un ejemplo de la teocracia es cuando Moisés era Dios gobernando a su pueblo, Moisés sometido y guiado por Dios, recibiendo la palabra para el pueblo, y el pueblo reconocía que Moisés era guiado por Dios, aunque a veces hacían su berrinche. Pero lo que vemos es esta teocracia, Dios gobernando y Dios usando a alguien como Moisés sometido y guiado por Dios, recibiendo la palabra para darla al pueblo y el pueblo reconociéndolo como guía. Pero las demandas del pueblo, lo que vemos si estudiamos la historia de Moisés, es que las demandas del pueblo eran muchas.
Moisés se pasaba todo el día esperando una cola de personas de todo el pueblo que venían a quejarse con temas como: oye, es que le presté mi asadón y no me lo ha dado y no me lo quiere regresar. Moisés, ayúdanos. Imagínate a Moisés teniendo que atender a casi 2 millones de personas con sus quejas. Es lo que vemos que pasa. Entonces, en la historia lo que vemos es que el suegro de Moisés le dice: ¿qué haces? O sea, ¿por qué haces esto solo? No puedes tú con tanto. Y Dios le dijo a Moisés que tomara 70 ancianos. Y Dios puso el mismo espíritu que había en Moisés sobre ellos para que acudieran a ellos y pudieran resolver los problemas de la congregación en asuntos muy complicados. Iban a Moisés y con la ayuda de Aarón y los sacerdotes tenían lo que era el cuidado espiritual. Y vemos esta manera de gobernar de Dios, teocracia. Todo esto lo puedes ir y checar en Éxodo capítulo 18, es donde aparece toda esta historia. La iglesia de hoy en día, ¿cómo aplicar esto que escuchamos de teocracia a la iglesia de hoy en día? Es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pastores como Moisés permaneciendo en comunión con Jesús para recibir su dirección, apoyados por un consejo de ancianos que busca la dirección. Y yo, como te contaba, crecí en la iglesia y estuve en muchas iglesias y no voy a hablar mal de ninguna, pero vi cómo se gobernaba la iglesia y de repente era un poco caótico ver que no podían atender las necesidades de la iglesia. Y de repente era un poco caótico también ver a iglesias donde una sola persona toma las decisiones de todo. Y lo que vemos aquí en este modelo que Dios da es que hay un hombre como Moisés que es ungido por Dios, que toma las decisiones no de acuerdo a lo que él cree, sino buscando la guía de Dios y Dios gobernando todo. Ahora, algo que dice acerca de los ancianos es que cómo deben ser los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Ancianos no tiene que ver con que sean de edad avanzada, sino gente confiable, gente con peso en la iglesia, líderes de la iglesia. Pero algo que vemos es que los ancianos deben ser hombres de oración. No imponemos las manos con ligereza, no simplemente decimos: mira, tú ya estás anciano, vente para acá, a ti te vamos a poner, sino que lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 es que deben ser personas que su vida está a la luz y que hemos pasado tiempo con ellos, que los conocemos. Algunos dicen que en el matrimonio, yo no sé, que en el matrimonio uno no conoce a su esposa hasta que llegan las bodas de plata. No, hasta que pasa ya un tiempo, ¿no? Hasta que pasan algunos años realmente conoces a tu esposa. Dices, tienes razón. Entonces es importante que las personas que están en este consejo de ancianos, que están para ayudar a tomar las decisiones y ayudar al pastor, sean personas que conocemos, que su vida esté a la luz, que haya evidencia de que son personas que están orando y buscando al Señor. Y eso toma tiempo, conocer a la gente. Después vemos que cuando la iglesia crece vienen más problemas. Hay gente con ambición de poder o de posición o de dinero que si te enseñamos las cuentas de Semilla, no vale la pena que tengas ambición de dinero porque no hay. Los hombres que están alrededor del pastor es importante que entiendan que Dios lo ha llamado como el pastor de la iglesia. Entonces es algo que hacemos aquí y que buscamos en las personas. Te aseguro que puedes sospechar de quiénes son ancianos de la iglesia, pero no estás seguro de quiénes son los ancianos. Y eso es importante. Vamos a ver que no ponemos nombramientos aquí en la iglesia, pero sí que tienes que saber que hay este consejo de ancianos, hombres que buscamos evidencia en su vida. Y si tú estás aquí y dices, bueno, ¿y a mí por qué no me dicen? Yo quiero ser anciano. Déjate las canas y vemos si eres anciano de la iglesia. Otra cosa importante es que los ancianos no son un grupo que diga sí a todo lo que el pastor dice.
Deben ser hombres rendidos al Espíritu Santo, una barrera y protección para el pastor. Su trabajo es estar en contacto con la congregación, escuchar y atender los problemas, las quejas y las sugerencias. Entonces, en estas juntas que a veces tenemos con el consejo de ancianos, pero no le llamamos así, simplemente es una junta de los líderes de la iglesia. De repente el pastor dice algo y pregunta si están todos de acuerdo, y hay quienes dicen, yo no estoy de acuerdo. ¿Quieres saber quiénes son? No te voy a decir, que la vas a agarrar contra él. Pero así son nuestras juntas. Nos reunimos para buscar la voluntad de Dios, qué vamos a hacer este año, qué es lo que Dios quiere que hagamos, y nos sentamos y están todos de acuerdo. Como ven, Dios les ha hablado algo en la semana, y simplemente a veces hay alguien que dice, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no seguimos orando? Y lo que hacemos es seguir orando y con el tiempo ver qué es lo que Dios dice. Hay una anécdota, ya algunos ya saben quién fue pero no le digas a nadie, que cuando nos íbamos a cambiar aquí, a este local de calle 7, tuvimos una reunión y todos veíamos claramente que Dios quería que nos pasáramos aquí. O sea, el lugar que nos dio era un gran lugar, era un gran precio, todo se había dado muy rápido y muy bien. Y cuando nos reunimos para finalizar y ver si era de Dios que teníamos que pasarnos para aquí, uno de los ancianos dijo, yo creo que no. Yo creo que todavía no, a mí Dios no me ha dicho, y decidimos esperar. Ahora, era algo importante porque podríamos haber esperado y que nos ganaran esta oferta y nos ganaran este local, y posiblemente estaríamos en otro lado o hubiera sido más difícil cambiarnos. Pero decidimos confiar en Dios, ponerlo en sus manos y simplemente orar y ver cuál era la voluntad de Dios. Cuando pasó una semana, vino y dijo, Dios ya me dijo, vámonos. Y todos, te hubiera dicho antes, pon atención. Ya lo delataron. No mires feo a Marquito cuando lo veas. Entonces son las cosas que hemos visto y cómo se manejan las decisiones en la iglesia. Y muchas de las veces el pastor deja que estos hombres, el consejo de ancianos, resuelvan los problemas. Otras veces nos juntamos y buscamos en oración a Dios cuando no sabemos qué hacer. Porque eso es importante. Como líderes nunca pretendemos saber todo y saber qué hacer en cada momento. Hay veces que no sabemos qué hacer. Como Moisés dice, no sé qué hacer, y va y se postra al suelo para buscar a Dios. Y a veces hay cosas así que no sabemos qué hacer y no nos queda de otra más que ir con el que es la cabeza de la iglesia y postrarnos y buscar y ver cuál es su voluntad. Pero otras veces el pastor es el que toma el asunto y lo atiende personalmente. Hay una anécdota que podría contar anécdotas de aquí, pero para no herir susceptibilidades, voy a contar la anécdota que cuenta el pastor Chuck, que es el que inició el movimiento de Calvary Chapel. Y es que cada año hacían como una kermés, que salían a un parque estatal y simplemente convivían todas las familias, como lo que hacemos más o menos cuando los bautizos, pero sin bautizos, simplemente iban a convivir unos con otros. Cada año era lo mismo y era un gran tiempo para ellos. Pero de repente salió un grupo de personas que dijo, ¿saben qué? Y sobre todo uno en especial dijo, yo tengo un terreno que podríamos usar para hacer el retiro ahí o la reunión. Y es más, podríamos no solo hacer eso, sino ayunar y orar y juntarnos. Y ellos les preguntaron, los líderes de la iglesia, ¿el terreno tiene agua? No. ¿Cómo vamos a ir al baño? No sé. ¿El terreno tiene luz? No. ¿Y cómo vamos a pasar el tiempo ahí cuando llegue la noche? Entonces se volvió un pequeño problema porque
Imagínate viniendo con el pastor y decirle, queremos hacer la reunión ahora ya no en el parque estatal, sino queremos hacerlo en el terreno y queremos ayunar y orar. Y el pastor se encuentra en un dilema porque como el pastor se va a ver yendo contra el ayuno y la oración diciendo, no, o sea, no podemos hacer eso. Y entonces hubo una riña entre la iglesia. Eso fue en Calvary, no fue aquí, Calvary, Costa Mesa. Una riña entre la iglesia porque los que tenían hijos decían, ¿cómo vamos a ir? O sea, ¿dónde van a estar nuestros hijos? ¿Cómo van a ir al baño? No podemos ir. Y los que querían ir ahí decían, entonces que no quieren ayunar y quieren orar y pasar tiempo. Y hubo un problema por eso. ¿Qué pasó? Que el pastor dejó que el consejo decidiera. Y el consejo decidió que iban a hacer como todos los años en el parque estatal. Y entonces el pastor hizo, pero mira, el pastor estuvo libre de tomar esa decisión y pudo ministrar a las dos partes. Pudo estar con los que querían estar en el parque estatal diciendo, vamos a reunirnos como cada año lo hacemos, pero también pudo estar con los que querían ayunar y orar y decir, ¿por qué no lo planeamos bien y un día sin niños vamos hombres y oramos y pasamos un buen tiempo? Es un poco este ejemplo cómo funciona el consejo de ancianos en la iglesia para poder funcionar como una barrera con el pastor, para el pastor, y que él pueda ministrar las dos partes, ¿no? Y entonces ya no te enojes con el pastor porque el pastor dijo esto, ¿no? ¿Qué creemos entonces acerca del modelo del gobierno de la iglesia, de Dios para la iglesia? Es que el pastor sea gobernado por el Señor y reconocido por la congregación como el instrumento ungido por Dios para guiar a la iglesia, con la ayuda y dirección del consejo. Ahí está, entonces ya sabes cómo tomamos las decisiones. El pastor es gobernado por Dios, reconocido por la congregación como instrumento ungido por Dios para guiar la iglesia, con la ayuda y dirección del consejo. El consejo no está encima del pastor, el pastor es el encargado de la iglesia y el consejo está para ayudarle y para ayudarle a guiar a la iglesia y servir para este tipo de cosas como la que le pasó al pastor Chuck. Complementando todo esto con los líderes y asistentes que están para ministrar las necesidades espirituales de la iglesia. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones de esta manera? No creemos que el pastor deba ser un asalariado, le llamamos, donde el consejo es quien dirige a la iglesia y el pastor es un empleado del consejo y puede ser despedido entonces por él. Como particularidad es que en esta iglesia, en Semilla, Veracruz, el pastor no vive de nada de la iglesia. Eso no es una regla para todas las Calvarys y Semilla, pero sí es importante que sepas que Dios nos ha bendecido con eso. El pastor no gana nada de la iglesia, es importante que lo sepas. Entonces no es un asalariado, ni está bajo el consejo. Y entonces cuando ya no nos gusta algún chiste del pastor, le decimos ya, bye. Pero nos gustan todos los chistes. Creemos que todos en la iglesia deberían ser diáconos. La palabra diácono es en el original el que recoge el polvo, o lo que conocemos como el ministerio de ayuda. Creemos que tú, si eres parte de Semilla, deberías ser un diácono. No te vamos a decir así, pero deberías tomarte esto en serio. Los diáconos es este ministerio de ayuda que simplemente están para servir en lo que hay en necesidad en la iglesia, ya sea cuidando las instalaciones, como decía el pastor, recogiendo simplemente la basura y que todo esté bien, viendo por las necesidades de la gente de la congregación y ayudando a las personas que están enfermas. Eso es algo que pasa naturalmente en Semilla. Hay personas que son realmente diáconos en la iglesia y que conocemos su vida y que simplemente no necesitas decirle ni ponerle un gafete, este es tu ministerio, sino ellos están para servir y se hacen cargo de personas que están enfermas, incluso las traen a la iglesia, pasan por ellas y las ayudan a venir. Nadie les pide eso, pero han entendido que eso es servir a la iglesia. Que ven por las necesidades de gente que ha tenido problemas en la iglesia y son gente que nunca dice nada.
gente que no están buscando el aplauso de nadie, pero nos enteramos por las personas que simplemente ellos han decidido ayudar con las necesidades de otros. Hay muchos diáconos aquí en Semilla, pero algo importante y una cosa que cuidamos es que no ponemos títulos a las personas. Si te das cuenta, cuando se refieren a una persona le llaman por su nombre. Al único que le decimos pastor es al pastor Dalí, pero no ponemos títulos, no ponemos líder de oración y ministración, o sea, no te ponemos un título de nada. Es algo muy importante que tenemos. ¿Por qué? Creemos que es un error que se ha cometido, porque la gente tiende a hacer distinciones y a poner a uno por encima de otro. Y esto es muy peligroso en la iglesia. Entonces, por eso no hay títulos, no hay gafetes, no hay nada. ¿Cuáles son los requisitos para el llamado del pastor y de los asistentes? O sea, ¿por qué los que están ahí y por qué otros no? Judas capítulo 1, versículo 24, si alguien lo puede buscar. Judas capítulo 1, versículo 24. ¿Sí? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, de lo que habla Judas es que todos sabemos esto, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Y esto es algo importante, para un requisito para alguien que es llamado a ser pastor o ser asistente o ser líder en la iglesia, es que es una persona que tiene que estar en Cristo, porque solo Cristo es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Una persona que sirve en la iglesia, en el liderazgo, tiene que ser una persona que delante de Dios está sin culpa por Cristo Jesús. Ese es el primer requisito. Es que delante de Jesús, aunque todos somos pecadores, delante de Dios a través de Jesús no es culpable, sino está sin mancha por Jesús. Ese es un requisito. Otro es Efesios capítulo 3, versículo 8. Lo primero que necesitas es estar en Cristo. Eso es la primera. Efesios capítulo 3, versículo 8. ¿Alguien? ¿Sí? Ok. Otro requisito es que Pablo reconoce su incompetencia para el ministerio. El requisito para ser pastor o asistente o líder de la iglesia es reconocer que no eres competente, reconocer que no puedes, reconocer que no es por ti que suceden las cosas. Entonces, el primer requisito es estar en Cristo. El segundo requisito es declararte incompetente. Si te das cuenta, los que servimos en la iglesia no estamos aquí por nuestros talentos ni por nuestra competencia. Estamos aquí porque precisamente eso, nos declaramos incompetentes. Ninguno de los que está sirviendo es más digno que otro de servir a Dios. Al contrario, nos reconocemos como que no somos dignos de servirle. Y eso es muy importante para servir a Dios. Pablo dice esto: esta gracia se ha dado al mayor de los pecadores. Es algo inmerecido, algo que no te ganaste. Su posición le fue dada por la gracia de Dios. El requisito clave para el pastor o líder es estar en Cristo, en este estado y sin culpa, y reconocerse incompetente. Mateo capítulo 26, versículo 33. Si quieres no lo busques para ir más rápido. Es cuando Pedro dice: Señor, yo nunca te voy a fallar. O sea, si alguien más se escandaliza de ti, yo nunca lo voy a hacer. Y ya sabes qué pasó en la historia. Cuando cantó el gallo, Pedro lo negó. Y Dios tuvo que tratar con la autosuficiencia de Pedro para poder depender totalmente del Espíritu Santo. Algo muy importante para servir en la iglesia es que no confiamos en nosotros mismos. Una frase que tenemos es que pensamos lo peor de nosotros.
Pensamos que podríamos ser los primeros en tropezar. Nunca pienses que eres la excepción de la regla, que a ti nunca te va a pasar, que tú eres suficientemente fuerte, más fuerte que otros. Cuando a Pedro le pasa esto, y cuando te crees autosuficiente, el Señor deja que tropieces para enseñarnos a depender totalmente de Él. Alguien que camina en la carne y decide vivir practicando el pecado está totalmente descalificado para servir en la iglesia. Aunque nuestro estado, como vimos, si estamos en Cristo es sin culpa, seguimos luchando contra el pecado, pero del lado de la victoria. Arrepentirse es la clave. Un verdadero arrepentimiento es ahí cuando hay perdón y la restauración comienza. Arrepentirse no es lamentarse, es dar vuelta en U y no seguir pecando. Entonces alguien que su vida es evidente, que está en pecado y que sigue caminando en eso es alguien que no es apto para el ministerio, que no es apto para servir en la iglesia. Es importante que esta persona primero se arrepienta, y si hay arrepentimiento, hay la posibilidad de ser restaurado. Y arrepentimiento es eso, dejar todo, dejar lo que estabas haciendo y venir hacia Dios. Algo más es que en Semilla lo que más nos preocupa son las almas. Igual que a Jesús, no nos preocupan las trivialidades de cómo hacemos esto o cómo hacemos aquello. Hay personas que les molesta que las cosas no se hagan como ellos están acostumbrados. Pero el pastor debe estar dispuesto a ser guiado por el Espíritu y no por la opinión de la gente, ni siquiera por el consejo de ancianos. Por eso somos entonces una iglesia con la forma de gobierno de episcopos, o sea, de obispo. Creemos que el modelo de la iglesia es que el pastor sea dirigido por el Señor, ayudado por los ancianos para descubrir la voluntad de Dios para su iglesia, implementando todo esto con los pastores asistentes. ¿Sí quedó claro? Ok, vamos rápido a lo que sigue. Recibiendo poder del Espíritu Santo. ¿Qué creemos nosotros acerca del Espíritu Santo? Seguramente si vienes de otra iglesia te has preguntado esto. ¿Por qué no ves cosas que veías tal vez en otra iglesia? Y Hechos capítulo 1 versículo 8, no lo busques, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es entonces nuestra posición acerca del Espíritu Santo? Nuestra posición es que creemos que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a la vida del creyente, distinta a lo que pasa en la conversión. Que lo que pasa en la conversión es que cuando tú decides recibir a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero creemos entonces que hay otra posición que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Pablo le pregunta a los efesios si habían recibido el Espíritu cuando creyeron o después. La Biblia enseña claramente que hay una experiencia con el Espíritu aparte de la conversión. Felipe en Samaria predicando a Jesús. Muchos creyeron de los samaritanos y fueron bautizados, pero cuando la iglesia supo, lo que hicieron fue enviar a Pedro y a Juan. Eso lo puedes encontrar en Hechos 8. Otra cosa más que vemos es Pedro y su predicación. Alguien puede buscar Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Ok, Pedro en su predicación enseña: arrepiéntanse, reciban al Señor y recibirán entonces el Espíritu Santo. Hechos, no lo busques, Hechos capítulo 9, Pablo en su conversión, lo que vemos es que Ananías tiene que ir, Dios le dice: ve e impón las manos a Pablo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Vemos algo diferente entre recibir el Espíritu Santo cuando crees en Jesús y que el Espíritu Santo viene a morar en ti y esto de ser lleno del Espíritu Santo.
Creemos firmemente que hay una triple relación entre el Espíritu Santo y el creyente, representadas en 3 preposiciones griegas. Espero que hayas aprobado español y sepas que son preposiciones. Hasta griego vas a aprender hoy. 3 preposiciones: para, en y epi. Son las 3 que la Biblia enseña. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Este sí lo voy a pedir que lo busquen. Juan 14, versículo 16 y 17. Apúrenle porque se me acaba el tiempo. Juan 14, versículos 16 y 17. ¿Alguien? ¿Por acá? Ok, porque mora con vosotros. Esta palabra con es la preposición griega para, que significa estar al lado. Es estar paralelo, de ahí viene nuestra palabra paralelo. Entonces, cuando dice que esté con vosotros, esto significa para, estar al lado, estar parado al lado. Y otra es que dice en vosotros. Esta palabra en significa dentro de nosotros. Aquí vemos 2 posiciones diferentes. El Espíritu Santo estando al lado, parado, y el Espíritu Santo estando en nosotros. Creemos que el Espíritu Santo está con una persona, o sea, paralelo con una persona antes de su conversión. Cuando tú te convertiste, el Espíritu Santo estaba al lado de ti convenciéndote que eres pecador y que necesitas a Jesús. Cuando tú decides creer en Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Y entonces el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y el Espíritu Santo empieza a guiar tu vida. Por eso has escuchado esto, que somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te conviertes en esto, en templo del Espíritu Santo. Alguien puede leer 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ok, entonces esa es la segunda posición del Espíritu, el Espíritu Santo morando en nosotros, a nosotros como creyentes y nosotros siendo templo del Espíritu Santo, ya no viviendo para satisfacer nuestro cuerpo, sino para satisfacer al que es dueño de nuestro cuerpo. Algo más es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 8, ¿quién dice yo? Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Okay. Creemos que cada creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo morando dentro de él y está obligado por las Escrituras a rendir su cuerpo al control del Espíritu Santo y a ser constantemente lleno de él. Si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti y estás por las Escrituras obligado a rendir tu cuerpo todos los días al Espíritu Santo y a su voluntad y a constantemente estar siendo lleno de él. También creemos que al morar en nosotros el Espíritu Santo provee el poder necesario a nuestra vida para vencer el pecado y la carne. El que anda en el Espíritu no satisface a los deseos de la carne. Entonces, cuando nos convertimos y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no tenemos ninguna excusa ya para pecar. Tenemos todo el poder necesario para decidir no pecar. Entonces, cuando pecamos es porque decidimos aventarnos al hoyo. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos todo el poder necesario para no hacerlo.
Nos da poder sobre nuestra naturaleza caída, un poder transformador. Alguien puede leer 2 capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Exacto. Entonces lo que creemos es cuando eres un cristiano nacido de nuevo y estás ahí viéndote en las escrituras y estás cara a cara viendo como en un espejo, lo que pasa es que estás siendo transformado día a día a la imagen de Jesús por el poder de su Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando mora en nosotros. La segunda posición del Espíritu. Entonces, es el Espíritu al lado. Esto pasa antes de que te conviertas. Es el Espíritu Santo diciéndote que eres pecador y convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. En nosotros es el Espíritu Santo morando en nosotros siendo el templo del Espíritu Santo y siendo transformados progresivamente por Él. Pero creemos que hay una tercera relación para el creyente totalmente distinta a las primeras. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién lo puede leer? Lo leímos al principio, pero para ver la palabra en griego. Hechos 1, 8. Esta palabra que dice cuando haya venido sobre, la palabra en el original es esta palabra epi, que quiere decir estar por encima, o una buena traducción sería rebosar, cuando algo está rebosando. Entonces mira, nuestras vidas no solo son unas vasijas que contienen al Espíritu Santo, sino son canales a través de los cuales el Espíritu Santo puede fluir para tocar al mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que pasa en Pentecostés? El Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos ya tenían al Espíritu Santo, ya habían sido salvos, pero el Espíritu Santo viene sobre ellos y entonces rebosan del Espíritu. Y entonces no solo son unas vasijas que contienen al Espíritu, sino que están siendo llenados y el Espíritu fluye para tocar al mundo que los rodea. Y entonces ellos pueden ir a Jerusalén, a toda Samaria, a toda Judea, hasta lo último de la tierra. Es una evidencia externa del poder dinámico del Espíritu Santo. Esta palabra epi, cuando viene sobre nosotros, es una evidencia externa del poder del Espíritu Santo. Una cosa que hace más es que nos permite ser testigos eficaces de Jesús. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, y hay rebosar en nosotros, somos testigos eficaces de Jesús. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Cuando son llenos, Pedro se levanta en medio de la congregación y habla, varones israelitas, y da el evangelio y es un testigo eficaz de las cosas que Jesús hizo. Y te acuerdas cuántos se convierten. El plan de Jesús es que nuestra vida sea el instrumento para alcanzar al mundo. Por eso nos es encargado el evangelio. Y por eso es importante estar siendo llenos y rebosando del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22, ese no lo busques. Es cuando Jesús sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Y en ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso fue el Espíritu Santo en ellos. Eso fue antes. En Juan capítulo 20, versículo 22 dice que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En ese momento, cuando Jesús sopló el Espíritu Santo, los discípulos nacieron de nuevo por el Espíritu. Es la segunda posición en nosotros. Algunas personas piensan que esto fue un acto simbólico de que Jesús dijo, pero no hay ninguna evidencia para pensar que cuando Jesús dijo y sopló el Espíritu Santo sobre ellos fue simbólico, sino realmente sucedió. En ese momento ellos nacieron de nuevo y sucedió la segunda posición, que es el Espíritu Santo en nosotros. Hechos capítulo 1 versículo 5 y Hechos capítulo 1 versículo 8, ellos necesitaban ese rebosar del Espíritu Santo para servir al Señor eficazmente.
Esta experiencia es a la que Jesús se refiere y sí les voy a pedir que lo busquen. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Espero hayas anotado las citas para que puedas ir más adelante y puedas repasarlo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Jesús hace referencia a esto. Ok, entonces están las fiestas y están estas fuentes que servían para lavar los sacrificios y Jesús se para en medio de eso y dice, el que tenga sed, que venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan es claro y dice, esto se refiere al Espíritu que habían de recibir cuando el Espíritu Santo viniera en Pentecostés sobre ellos. Este epi es el que ha sido denominado por algunos, y a lo mejor lo has escuchado, el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que se refiere. Ahora, ¿cómo es esto? Jesús dice que es un torrente de agua viva que brota de la vida del creyente. Recibir al Espíritu Santo es una experiencia poderosa y dinámica, o sea, el Espíritu Santo en ti, pero tiene que haber ese fluir del Espíritu Santo en nuestra vida para influir y llegar a los que nos rodean. Jesús nos hizo estas 3 promesas acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con nosotros convenciéndonos, el Espíritu Santo estará en nosotros y recibirán poder, dunamis, que es dinamismo. Dice, cuando venga sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cambiar y ser transformados a la imagen de Jesús. El deseo del Señor es fluir a través de nuestra vida. Esto es algo necesario para servir en el ministerio. A los discípulos no se les es permitido servir en el ministerio hasta que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y son llenos, y es esto epi sobre ellos, el Espíritu Santo, y rebosan. Normalmente vemos que esto del Espíritu Santo sobre ellos ocurre después de la salvación, después de que el Espíritu Santo ha venido a morar en ellos. Pero hay un caso en la Biblia que vimos en Hechos capítulo 10, donde Cornelio, al momento de que el Espíritu Santo viene a morar en él y él cree en Jesús, en ese mismo momento el Espíritu Santo cae sobre ellos y son llenos, y hay este bautismo del Espíritu Santo. Esta llenura, o como quieran llamarle, es como llenar un vaso, pero no simplemente te detienes cuando ya está lleno, sino que el vaso se llena y sigues vertiendo. Y si sigues vertiendo, ¿qué pasa? El vaso se desborda y se derrama y el agua alcanza a tocar todo lo que está a su alrededor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te llena, pero sigue llenándote y sigue llenándote y sigue llenándote. Y tu vida se desborda del Espíritu y puedes alcanzar a los que están a tu alrededor. No importa cómo lo llamemos, si bautismo, llenura, debe ser una necesidad para nosotros. Estar llenos del Espíritu Santo es vital que lo tengas, es vital que lo experimentes. Una buena pregunta es si ya lo tienes, si ya has recibido eso. Y un ejemplo rápido es Martin Lloyd Jones lo explica de esta manera. Es como un padre caminando con su hijo de la mano, un hijo pequeño. Y lo toma de la mano y sabe que su padre lo ama y lo está paseando y lo está caminando y va con él y sabe, mi padre me ama. Pero de repente el padre, desbordado de amor, lo toma, lo carga, lo mira a los ojos, le dice, te amo, lo abraza. Algo así es la llenura del Espíritu Santo. El amor del Padre cayendo sobre nosotros. ¿Qué pasa con este niño cuando el padre lo baja? Ese niño quiere que todo el mundo sepa quién es su padre.